Fijaos, en el último siglo, la manera en que abordamos el sufrimiento psicológico ha dado un vuelco, pero un vuelco brutal. Hemos pasado de ver la mente como si fuera un campo de batalla a verla como un paisaje que podemos aprender a navegar. Esta es, ni más ni menos, la historia de esa transformación. Vale, ¿y cómo lo vamos a ver? Pues vamos a hacer un recorrido por las tres grandes olas que lo cambiaron todo en el mundo de la terapia. Primero nos centraremos en la conducta. Después, daremos un salto a la segunda ola, que puso el foco en los pensamientos. Y acabaremos con la tercera, que nos habla del contexto. Veremos cómo una fue llevando a la otra, ¿de acuerdo? Venga, vamos al lío. Bueno, pues nos vamos a principios del siglo XX y lo que nos encontramos es una auténtica rebelión. Sí, una rebelión contra las tradiciones clínicas de la época, que para muchos se habían vuelto demasiado etéreas, sin rigor científico, pura interpretación. Y aquí es donde vemos el choque de trenes, de verdad. Por un lado estaba el psicoanálisis, venga a buscar significados ocultos, los deseos del inconsciente. Por otro, llega el conductismo, la primera ola, y dice, un momento, vamos a centrarnos solo en lo que podemos ver, en lo que podemos medir, o sea, la conducta. Para que se entienda bien esta diferencia, no hay nada como un caso real, el del famoso pequeño Hans. A ver, era un niño que tenía un pánico, pero pánico de verdad, a los caballos. Y la explicación que dio Freud, digamos que fue compleja. Es que, según Freud, la cosa no iba de caballos. ¿Qué va? El miedo era, en realidad, un reflejo de sus conflictos edípicos, de la ansiedad de castración, todo un tinglado de símbolos. La interpretación es de una densidad alucinante, la verdad. Pero claro, llegaron los terapeutas de la primera ola, los conductistas, vieron exactamente el mismo caso y ofrecieron una explicación radicalmente distinta, mucho más directa. Para ellos, la cosa estaba clara. El niño vio un accidente horrible con un caballo, se asustó un montón y simplemente aprendió a tenerle miedo, una respuesta condicionada, y punto. Aquí el objetivo no era bucear en el inconsciente, sino algo mucho más práctico, que el chaval pudiera volver a salir a la calle sin morirse de miedo. Pero claro, esta primera ola, tan centrada en lo que se ve, tenía un problema. Un punto ciego enorme. ¿Y qué pasa con la mente? Con los pensamientos. Y precisamente ese hueco fue lo que abrió la puerta al siguiente gran cambio. Es que el conductismo puro y duro se quedaba corto para explicar cosas como el lenguaje o cómo pensamos, nuestras creencias, todo nuestro mundo interior, vamos. Y ese vacío fue el caldo de cultivo perfecto para lo que se conoció como la revolución cognitiva. Y con esta nueva revolución llegó un objetivo muy claro, lo que se conoce como cambio de primer orden. La idea, en el fondo, es sencilla. Si hay un pensamiento que es irracional, que no ayuda, que hace daño, pues la terapia consiste en detectarlo, discutirlo y, si se puede, cambiarlo por otro más útil. Vale, pero el tiempo pasó, y esta segunda ola, que fue potentísima, también empezó a tener sus fisuras. Y de esas grietas surgió otro cambio de paradigma, uno que ya no iba tanto de corregir, sino de entender el contexto. Y aquí viene lo bueno. De repente, la investigación científica empieza a sacar a la luz algo que nadie se esperaba. Resulta que en casos de depresión, por ejemplo, machacar los pensamientos negativos no siempre era lo más eficaz. A veces funcionaba mejor algo mucho más simple, ayudar a la gente a volver a hacer cosas que les importaban. O sea, que cambiar los pensamientos no lo era todo. Y de ahí nace una idea que lo cambia todo, el cambio de segundo orden. Aquí la pregunta ya no es ¿cómo me quito de encima este pensamiento? La pregunta es, oye, ¿y si no tengo que quitármelo? ¿Y si lo que puedo cambiar es cómo me relaciono yo con ese pensamiento? Claro, esta tercera ola trae un arsenal de conceptos nuevos. De repente todo el mundo empieza a hablar de mindfulness, de aceptación, de valores. El foco ya no está en controlar y corregir, sino en aceptar y en entender el contexto. Y aquí, una de las grandes protagonistas es la terapia de aceptación y compromiso, más conocida como ACT. Es quizá el mejor ejemplo de este nuevo enfoque. Vamos a meternos un poco más a fondo para ver de qué va. Vale, la terapia ACT dice que uno de los problemas clave es algo que llama fusión cognitiva. ¿Y qué es eso? Pues es cuando te quedas tan pegado a tus pensamientos que te los crees a pies juntillas, como si el pensamiento «soy un fracaso» no fuera un pensamiento, sino una verdad universal escrita en piedra. Y claro, esta fusión nos lleva directos a la evitación experiencial, que no es otra cosa que ese intento desesperado por no sentir lo que no queremos sentir, luchar contra la ansiedad, huir de la tristeza. Y la gran paradoja es que cuanto más luchas, más grande se hace el monstruo, le das más poder. Y para explicar esto, la gente de ATC tiene una metáfora que es genial. Imagínate que caes en un hoyo y te dan una pala. El instinto te dice que cabes para salir, ¿verdad? Pues en el mundo emocional, cavar es lo que hace el hoyo más profundo.
La propia lucha es la que te hunde. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Por qué es tan importante? Pues porque cambia por completo la forma de ver el sufrimiento. Pasamos de tratarlo como un enemigo al que hay que aniquilar a entenderlo como algo que forma parte de la vida y con lo que podemos aprender a caminar. O sea que, en vez de la guerra, la terapia ACT propone, en resumen, 3 pasos. Primero, date cuenta de cuando te estás fusionando con tus pensamientos. Segundo, en vez de echarlos, hazles un hueco, acéptalos. Y tercero, y esto es clave, usa toda esa energía que antes gastabas en luchar para moverte hacia lo que de verdad te importa en la vida. La conclusión de todo esto es un cambio de chip fundamental. Se deja atrás un modelo de salud mental que busca eliminar todo lo malo, todo lo negativo, y se pasa a un modelo que busca construir una vida que merece la pena, una vida con sentido, incluso cuando el dolor esté presente. Y con esto nos quedamos con una última pregunta para darle vueltas. ¿Y si toda esta guerra que tenemos montada contra nuestra propia mente es un juego que no se puede ganar? ¿Y si la única forma de ganarlo es dejando de jugar? Quizá el movimiento más valiente no sea luchar más fuerte, sino simplemente soltar la cuerda.